entrevistando a personas, especializadas o no en nuestro tema, tipos de heridas y hemorragias. ¿Cuál es tu nombre? Yo me llamo Jocelyn Ríos y tengo 24 años y soy egresada de la Universidad Lamar de Medicina. Ok, muy bien. Vamos a iniciar con las preguntas. Muy bien. ¿Por qué es importante conocer los diferentes tipos de heridas para poder brindar primeros auxilios? Bueno, conocer los diferentes tipos de heridas son muy importantes. ¿Por qué? Porque así nos vamos a poder nosotros dar cuenta de qué tan profunda es una herida. Por ejemplo, si es una herida superficial, pues la manera de controlarla es es más fácil, pues. Y una herida ya de una que es más profunda, que ya abarcan más vasos capilares, más tejido, más piel, ya es para utilizar incluso medicamentos o empezar nosotros con material para hacer presión donde está la herida y para que no haya como una hemorragia, o si ya hay hemorragia, para intentar pararla. ¿Para qué? Para que llegue a un hospital y en el hospital ya puedan intervenir de una manera más completa. Ok. ¿Conoce las hemorragias venosa, arterial y capilar? Sí, la hemorragia venosa es porque viene de las venas, vaya la redundancia. Estas heridas, estas hemorragias son fuertes, o sea, tienen mucho volumen, pero no tanto volumen, o sea, se pueden controlar. ¿Y cuál me dice que era la otra? Arterial. La arterial, ok. Las hemorragias arteriales, estas hemorragias ya tienen un volumen muchísimo más prominente, ¿sí? Ya aquí en estas heridas, cuando hay un tipo de herida que tiene que ver, pues las arterias para nosotros son muy fundamentales. ¿Por qué? Porque son las que nos brindan oxígeno y cositas así a nuestros diferentes organismos, ¿va? Cuando hay una herida en esta, que es una hemorragia arterial, se compromete mucho la vida, por lo que hay que actuar de una manera muy rápida. Y la capilar son las que hace un momento, la pregunta pasada les mencionaba, que son cuando son cortadas un poquito más superficiales, y pues estas son más fáciles de controlar. Okay. ¿Cómo podemos identificar los diferentes tipos de hemorragias? Los diferentes tipos de hemorragias depende del volumen. El volumen es la cantidad de sangrado, en dónde se encuentra localizada, en qué parte se afecta algún tipo de órgano. Y también cuenta mucho si pasó con un accidente, si fue a lo mejor algún atropellamiento, si a lo mejor le encajaron a alguien un punzo cortante, si fue por arma de fuego, si fue a lo mejor una cortada superficial con algún cuchillo o cositas así. Es como se va a poder identificar de una mejor manera, y al identificarla ya vamos a poder saber cómo actuar y qué hacer. Okay. ¿Qué acciones debemos realizar para controlar una hemorragia mientras llega ayuda médica? Bueno, primeramente es calmarnos. Hay que calmarnos cuando vemos que alguien está teniendo una hemorragia muy severa. Hay que calmarnos. Y si tienen como ya sea algún pedacito de tela, algo que pueda cubrir la herida, hay que hacerlo y hacer presión. Tenemos que mantener en la herida presión. ¿Para qué? Para evitar como que haya más sangrado. ¿Por qué? Porque si es un sangrado muy prominente, la persona puede morir, se puede complicar más su vida, y puede tener complicaciones más adelante un poquito más severas, ¿va? Okay. Yo quiero agregar una antes de la última. ¿Cuándo es necesario aplicar un torniquete? ¿Cuándo es necesario aplicar un torniquete? Depende mucho de la situación. Por ejemplo, en alguna fractura expuesta o en alguna hemorragia muy severa, que es muy interna, hay que aplicarlo. O también se puede aplicar cuando algún tipo de animal tóxico nos pica. No sé si alguna vez han notado que en las películas o cositas así, cuando les pica alguna víbora que pues es venenosa, hay que aplicar un torniquete. También, aunque el torniquete también se puede aplicar en una hemorragia, solo que hay que saber cuándo sí y cuándo no. Y por último, ¿qué medidas de prevención podemos tomar en la vida diaria para evitar heridas y hemorragias en distintos lugares? ¿Qué medidas de prevención?
pues por ejemplo, no sé, si tienen alguna motocicleta o así, pues utilizar las medidas de prevención, que es el casco, el equipo que deben de tener. Hay que fijarnos mucho, por ejemplo, cuando cruzamos aquí las avenidas, que ustedes son como mucho peatón y ya ven que hay mucho movimiento cerca de aquí de las motos, de los carros, camiones. Entonces hay que tener estar como muy alerta en todo nuestro entorno. ¿Por qué? Porque así pueden suceder muchos problemas. Profesional. Número 2. ¿Cuál es su nombre? Sarat Georgina Vargas Cervantes. ¿Cuál es su especialidad? Soy jefe de piso de enfermería. Ok. ¿Por qué es importante conocer los diferentes tipos de heridas para poder brindar primeros auxilios? Para saber cómo abordarlas principalmente, porque si ustedes no saben cómo atender a una persona en la instancia en la que se encuentre, sea accidente, sea en casa, sea una embarazada, sea una cortadura, o sea, necesitan saber cómo abordar, saber cuál es el plano principal. Ok. ¿Y conoce las hemorragias venosas, arteriales y capilares? Yo sí las conozco, no sé si las conozcan ustedes. Sí. Las hemorragias dependen mucho del tipo de vaso que se está abordando. La más peligrosa es la arterial, porque como es la que fluye del corazón con más potencia, es donde se puede morir una persona en segundos, minutos. Ok. ¿Y cómo podemos identificar los diferentes tipos de hemorragias? Depende qué es lo que estén atendiendo. Si es un accidentado, si es una quemadura, si es una embarazada que está teniendo a su bebé. Deben identificar primero el plano que es. Posteriormente a eso, deben ver qué parte del cuerpo es el que se está fluyendo del sangrado. Sí, porque no es lo mismo que traigas una cortadura en el dedo y no deje de salir. Depende si es capilar, como lo mencionaron antes, que es muy común lo capilar en las manitas, o si fuese un accidente y ustedes vean mucho flujo sanguíneo, saber identificar qué parte del cuerpo es, ¿sí? Y saber cómo abordarlo, tipos de torniquetes, presiones y todas esas situaciones. Ok. ¿Y qué acciones podemos realizar para controlar una hemorragia mientras llega la atención médica? No perder el control, no estresarse. Te repito, depende del plano en el cual se encuentren. Si es un accidente y tienen la capacidad de poder atender a una persona, háganlo. Si no, no, háganse a un lado y permitan que personas que tienen la capacidad lo hagan, ¿sí? Y cómo lo pueden hacer ustedes, preguntar a la persona si está consciente, si no está consciente, si se cortó. Es que no sé decir, o sea, es dependiendo las características en donde se encuentra. Si fue un accidente, te acercas, ves que está sangrando mucho, de qué parte del cuerpo está sangrando, cómo es el flujo. La sangre venosa es una sangre oscura, no es tan brillante como una sangre arterial. La sangre arterial es rojo brillante, entonces si es rojo brillante, aguas, porque es una arteria lo que está de por medio y es el peligro en el cual se puede encontrar, ¿sí? Entonces deben de identificarlo, el plano, el escenario en el que se encuentran y después identificar las características del entorno. Ok. Y por último, ¿qué medidas de prevención podemos tomar en la vida diaria para evitar heridas y hemorragias? Evitar situaciones que te pongan en peligro. Si te pones a lavar tus trastes, ponte guantes para que no se te resbalen los trastes y se te quiebren. Si manejas, manejar con tu cinturón de seguridad y manejar con las precauciones debidas. Si estás embarazada, cuidar tu embarazo, no utilizar tu cinturón de seguridad porque eso te puede causar un sangrado y morirte en el momento. Depende de esas situaciones. Ok. Y eso sería todo. Muchas gracias. Profesional. Número 3. ¿Me regalarías tu nombre, por favor? Sí, claro, soy la doctora Claudia Lisbeth Gómez Elías. ¿Y cuál es tu especialidad? Soy neuróloga pediatra. ¿Por qué es importante conocer los diferentes tipos de heridas para poder brindar primeros auxilios? Conocer el tipo de heridas que se presentan, eso nos ayudaría a saber qué tipo de atención tenemos que dar, qué clase de intervención, si es algo urgente donde debamos ir a algún centro de atención o si podemos utilizar algún tipo de método en nuestro domicilio. ¿Conoces las hemorragias venosa, arterial y capilar? Sí, las conozco y va a depender como del tipo de vaso que se haya lesionado y muchas veces nos puede guiar para poderlas diferenciar como la presión con la que salga la sangre o a veces hasta la coloración. Muy bien.
¿Cómo podemos identificar los diferentes tipos de hemorragias? Ok, como decíamos, puede ser la hemorragia, si es como alguna venita, muchas veces puedes ver la sangre como más oscura y con la presión suele ceder. Muchas veces si es arterial, la sangre puede ser muy, muy brillante y puede ser difícil de controlar. Y si es un vaso capilar, también en muchas ocasiones suele ser como en capa, entonces no causa tanta complicación. ¿Qué tipos de acciones debemos realizar para controlar una hemorragia mientras llega la ayuda médica? En lo que esperamos que llegue algún profesional a atenderlo, es importante pues mantener limpia la herida y se sugiere mantener presión sobre la zona que esté sangrando, ya que a veces puede ser difícil identificar qué tipo de sangrado es y pues únicamente con aplicar presión podemos evitar que pueda el paciente terminar en una hemorragia severa. Ok. ¿Y qué medidas de prevención podemos tomar en la vida diaria para evitar heridas y hemorragias en los lugares? Pues la prevención siempre es lo más importante, tener cuidado de si está cerca de algo punzocortante, intentar evitar pues el contacto y pues es complicado porque realmente en todos lados podemos tener algún accidente, entonces siempre fijarnos en dónde estamos y ver que no nos podamos lesionar. Civil, número 1. Ya. Hola, buenas tardes. Estamos con la maestra Abigail y vamos a hacer una entrevista sobre los tipos de heridas y hemorragias. ¿Por qué es importante conocer los diferentes tipos de heridas para poder... Porque si nosotros sabemos identificarlos, podemos prevenir que una persona pueda desangrarse o pueda llegar tarde ser muy tarde cuando llega la ayuda externa. Sí. ¿Conocer las hemorragias venosa, arterial y capilar? Creo que sí. Creo que la capilar es, por ejemplo, cuando te cortas un dedo o te sale sangre de la nariz, cosas así. La hemorragia venosa vendría siendo ya cuando sí llegas a herirte una vena como tal y sale un poquito más de sangre, y la arterial pues ya cuando perforas la arteria completamente. Okay. ¿Cómo podemos identificar los diferentes tipos de hemorragias? Por la cantidad de sangre que sale. La capilar generalmente nada más tiende a durar unos segundos una vez que tú aprietas la herida, y ya dependiendo si es arterial o no, la cantidad de sangre va a ser mucho mayor. Cuando es arterial salen los chorros y cuando es venosa sí llega a salir gotas, pero se puede controlar todavía. Okay. ¿Qué acciones debemos realizar para controlar una hemorragia mientras llega ayuda médica? Pues depende del tipo de hemorragia, pero ya si es como venosa o arterial, yo tengo entendido que es por compresión, por presión en la herida. Una venosa pues se puede apretar y mantener apretado, pero ya la arterial tienes que hacer muy muy fuerte el apretón o generar torniquetes para evitar que se continúe saliendo la sangre. ¿Qué medidas de prevención podemos tomar en la vida diaria para evitar heridas y hemorragias en los lugares? Pues para empezar a tener precaución, ¿no? Fijarse bien en que si estás manejando un cuchillo o algo, estar concentrado 100% en la actividad que estás haciendo y no distraerte con agentes externos, como por ejemplo viendo videos o cosas así, porque no te puedes fijar y puedes generar alguna cortadura. Accidente. Okay. Ya. Civil, número 2. Hola, buenas tardes. Vamos a hacer una entrevista respecto al tema de tipos de heridas y hemorragias. Buenas tardes. ¿Por qué es importante conocer los diferentes tipos de heridas para poder brindar primeros auxilios? Bueno, creo yo que la importancia radica en saber cómo aplicar cada una o cómo atender cada una de las lesiones o en este caso hemorragias. Ok. ¿Conoces las hemorragias venosa, arterial y capilar? Creo que sí. Capilar creo que es algo superficial. Venosa es donde hay una hemorragia mayor, pero creo no es de muerte. Y una arterial es donde existe un riesgo latente de fallecimiento, a mi parecer. ¿Cómo podemos identificar los diferentes tipos de hemorragias? Bueno, pues ya. Creo que por el volumen de sangre que puede salir al momento de... Okay.
¿Qué acciones debemos realizar para controlar una hemorragia mientras llega ayuda médica? Limitar o impedir el flujo de la sangre, evitar que salga simplemente, ajá. De ahí los torniquetes, a mi parecer. Sí. ¿Qué medidas de prevención podemos tomar en la vida diaria para evitar heridas y hemorragias en los lugares? Para evitar heridas y hemorragias, bueno, ser cuidadoso con lo que se trabaja o con lo que se está practicando, a veces es en la práctica, pues cuidarnos de algún objeto punzocortante, que son los que pueden causar más daño en ese sentido, hasta pasar un alambre de púas a la hora que brincamos una reja en el campo, muy fácil un arañazo, pero una caída, una rama expuesta o una rama doblada o cortada puede causarnos una herida grande que pueda causar hasta un daño severo. Ok, muchas gracias. Civil, número 3. Bueno, vamos a empezar con las preguntas. ¿Por qué es importante conocer los diferentes tipos de heridas para poder brindar primeros auxilios? Para más o menos saber qué hacer y no hacer las cosas mal. ¿Conoces las hemorragias venosa, arterial y capilar? La verdad no mucho, solo sé que hay distintas formas en las que se presenta el sangrado. ¿Cómo podemos identificar los diferentes tipos de hemorragias? Me imagino que es por lo que sale la sangre, si es poca o mucha. ¿Qué acciones debemos realizar para controlar una hemorragia mientras se llega ayuda médica? Creo que presionar la herida y tratar de detener la sangre. ¿Qué medidas de prevención podemos tomar en la vida diaria para evitar heridas y hemorragias en los lugares? Tener cuidado, no jugar brusco y evitar cosas peligrosas. Bueno, gracias, sería todo.